Dios les bendiga, mis hermanos. Espero estén bien en donde quiera que estén, en donde quiera que se encuentren. Sea el momento que sea en el que estén viendo este mensaje, esta palabra. Dios los bendiga allí donde estén junto a sus familias, su hogar, su trabajo, quizás en el camino a algún lado. Que Dios sea con ustedes acompañándolo. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes, sabiendo de que su mensaje es para cada uno de nuestros corazones. Antes de comenzar, quiero invitarlo a que me acompañe en un momento de oración para pedirle a Dios que bendiga nuestra vida, que nos permita escuchar su voz, que nos permita recibir lo que Él tiene preparado para nosotros, dejando toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga delante de Él para recibir su bendición, para recibir esta hermosa palabra que Él tiene preparado para tu vida y para la de cada uno de los que va a escuchar esta palabra. Padre amado, nos dirigimos ante ti a través de tu Hijo Jesús. En donde quiera que estemos, tú nos conoces, tú lo sabes, Señor. Tal vez en nuestro hogar, en nuestra habitación, solos, acompañados durante la mañana o durante la tarde. Tú sabes dónde estamos, tú sabes nuestro corazón, conoces nuestro levantar y nuestro acostar. Todo está escrito en tu libro, Señor. Gracias, Señor amado, por este momento. Gracias, Señor Jesús, porque podemos escuchar tu palabra. Gracias, Dios amado, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque sabes y conoces la necesidad de nuestro corazón y creemos, Señor amado, que tienes la palabra precisa para cada uno de nosotros. Que tu palabra hoy día impacte nuestras vidas, que tu palabra hoy día llegue a lo profundo de nuestro corazón, que tu palabra corte cadenas, que tu palabra dé libertad, que tu palabra se lleve nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestro temor, que tu palabra nos libere, Señor amado, de lo malo, para poder descansar en ti, Jesús. Gracias, Señor amado, porque estamos aquí en tu presencia, porque no importa si estamos viendo esto durante la mañana, en la tarde o 5 días después de que se grabó, tu presencia está en este lugar porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Bendice a todos mis hermanos, a donde quiera que estén, aquel que esté escuchando esta palabra. Bendice su vida, impacta su vida con tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra produce cambios, Señor. Tu palabra transforma nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque sabemos que así será con nosotros. Tu palabra transformará nuestra vida. Gracias, Señor. Dejamos todo esto ante tus plantas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que escuche esta palabra. Si quiere buscar, si quiere anotar, está totalmente invitado a hacerlo. Se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 12, del versículo 1 hacia adelante. Escuche lo que el Señor nos dice. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hasta el verso 6. Es una historia tremenda. Y una palabra que compartíamos hace semanas atrás, meses tal vez, en un en vivo que compartía junto a mi esposa. Y es una escena tremenda. Quiero que tratemos de graficarnos, imaginarnos en nuestra mente toda esta escena. Piense que estaban dando persecución a los cristianos. Habían capturado a Jacobo, lo habían matado. Y Pedro había sido capturado. A los judíos les agradaba la muerte de los cristianos. Y Pedro estaba en la cárcel. Lo tomaron preso. Pensaban exponerlo delante de todos los judíos para ver qué sucedía, en donde lo más probable es que Pedro terminara muriendo de mano de los judíos. Y ¿cuál es la escena que nosotros tenemos aquí dibujada? Tenemos a Pedro en la cárcel. Tenemos a Pedro amarrado a unos grilletes colgando en una cárcel fría, oscura, pues más adelante cuando es liberado se nos dice que no tenía ropa, no tenía vestido. Entonces estaba allí, solo,
frío, amarrado, con guardias custodiándolo. Pero es tremendo. Al día siguiente lo más probable es que Pedro terminara muerto por mano de los judíos. Es probable que Pedro terminara tal cual como Jacobo. Sin embargo, la Biblia nos cuenta muy poco de la actitud de Pedro, no nos cuenta de que Pedro haya estado orando, no nos cuenta de que Pedro haya estado pidiendo siquiera oraciones. Sí, la iglesia oraba sin cesar por él, pero quiero centrarme en Pedro. En lo poco que la Biblia nos dice, al menos en estos 7 versículos, de este Pedro que fue encarcelado y que su vida, lo más probable, es que haya terminado al día siguiente, terminar igual que la de Jacobo, muerto. Sin embargo, no sé si se dio cuenta en un detalle. Fíjese lo que dice el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas. No sé si se da cuenta del detalle, pero es tremendo. Pedro estaba durmiendo. Sí, estaba durmiendo. Ahora uno se pregunta, no sé si usted estaba en una situación en donde su vida corra riesgo y a tal grado que usted sepa que al día siguiente va a ser asesinado. No sé si alguien ha estado en esa situación, pero si nos ponemos a pensar, es poco probable que alguien duerma en una condición así, en una situación como la de Pedro. Cada uno de nosotros lo más probable es que no haya podido pegar un ojo en toda la noche pensando en qué va a suceder, en si acaso realmente moriremos o no, si existe una posibilidad de escaparnos o lo que sea. ¿Quién puede dormir cuando su vida va a terminar en manos de judíos que lo van a asesinar? ¿Quién sabe, quién puede realmente descansar en un momento así? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos vivido momentos difíciles. Angustia, ansiedad, estrés, luto, enfermedad, escasez y otras pruebas que quizás hayamos vivido, en las cuales de seguro compartimos un patrón. No podemos descansar en paz. No podemos conciliar el sueño, no podemos dormir, aun cuando nuestra cama parece estar cómoda, la almohada está blandita, las sábanas están suavecitas, delicadas, el ambiente está perfecto, pero aún así no podemos dormir. Y es tremendo, porque Pedro corría riesgo de su propia vida, sin embargo él dormía. ¿Cuántos quisieran tener esa paz? ¿Cuántos quisieran tener esa confianza, descansar de esa manera? Pedro no estaba durmiendo en una cama king super premium con algodón, con espuma, con las mejores almohadas. No, estaba en una cárcel colgando de 2 grilletes, lo más probable es que desnudo, con frío. Sin embargo, Pedro dormía. Él no descansaba en la comodidad de una habitación, ni siquiera descansaba en la comodidad de una circunstancia. Pedro descansaba en Jesús. Por eso podía dormir tranquilo. Es tremendo, Pedro. Es tremendo. Porque cuando nosotros estudiamos a la persona de Pedro, nos encontramos con un personaje muy, muy particular. Fijémonos un poco en un par de detalles. Pedro, en el momento en donde Jesús ejecutaba o estaba ministrando, vemos a un Pedro que en un momento estaba arriba, era elogiado y estaba en su máximo momento, pero a segundos, momentos después estaba abajo, en donde en un momento Pedro recibía revelación directa del Padre, pero en otro momento era instrumento de Satanás. Sí, es de ese Pedro estamos hablando, que descansaba en Jesús, un Pedro que negó al Cristo, un Pedro que se escondió, un Pedro que era impulsivo, un Pedro que fue capaz de tomar la espada y cortarle la oreja a un soldado para defender a su maestro, pero cuando era la hora más cruda estaba escondido, negándolo. Un Pedro que fue capaz de comprender que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, pero momentos después era instrumento de Satanás y lo retenía para que no cumpliera su labor. Ese Pedro que fue capaz de salir de la barca, caminar por el agua aun cuando la tormenta arremetía,
pero segundos después se hundía porque había desviado su vista de Jesús. Ese Pedro, al parecer bastante inconstante, pero ese Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Ese Pedro fue bautizado con fuego. Ese Pedro fue lleno de la palabra de Dios, proclamó un mensaje y miles de personas se convirtieron. Ese Pedro que negó al maestro, hoy día lo confesaba. Ese Pedro que guardó su vida por temor, hoy día era capaz de entregarla por la causa de Cristo. Y esa es la clave. Que Pedro había sido transformado por el poder de Dios. Pedro conoció realmente no al Cristo crucificado simplemente, sino al Cristo resucitado. ¿Y tú? ¿Conoces al Jesús que resucitó? Todos conocemos al Jesús que fue colgado, que estaba ensangrentado, golpeado. Pero ¿cuántos conocen al Jesús que resucitó? Aquel que se le apareció a Saulo y lo transformó en uno de los mayores predicadores, en el apóstol de los gentiles. Ese Pedro que también transformó el corazón de Pedro, una roca, en un corazón de carne, sensible. Un Pedro que era capaz de descansar mientras estaba colgado de 2 grilletes en una cárcel oscura, fría. Y él era capaz de dormir aun cuando su vida corría riesgo de muerte. ¿Y tú puedes descansar así? ¿Podemos descansar así en Cristo? Porque fíjate que la Biblia nos dice que sí, que podemos descansar. Muchos decimos, no, yo voy a descansar cuando pague mis deudas. No, yo voy a descansar cuando tenga mi casa. Yo voy a descansar cuando cumpla mis metas, mis sueños. Yo voy a descansar cuando haga esto o cuando haga aquello. Yo voy a descansar cuando sea sana, cuando sea sano. Incluso algunos todavía más radicales. Yo voy a descansar realmente cuando muera. No, podemos descansar hoy, aquí, ahora. Y tampoco debes esperar a la noche para llegar a tu cama y descansar. Ahora, allí donde estás, puedes recibir el descanso de Dios, su paz, su consuelo. ¿Sabes cuál era la clave de Pedro? Cristo. Pero no aquel Cristo que solamente nos sentamos, leemos o al cual en un momento cantamos. Aquel Cristo con el que se vive a cada segundo. Aquel Cristo que llena mi mente, mi corazón y mi boca de su presencia, de su palabra. Dice la Escritura, tú guardarás, Dios guardará en completa paz, una paz plena, completa, total, absoluta. Aquel que su pensamiento descansa en ti. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En tus deudas, tus problemas, tus aflicciones? Tus debilidades, tus errores, en lo que dicen los demás, en este virus, en esta pandemia, en cómo vamos a salir adelante, en si voy a conseguir o no conseguir trabajo. ¿Dónde descansa tu mente? ¿Dónde está puesta tu pensamiento? En Jesús, el dador de la vida, el alfa y la omega, el pan de vida, Jesús, la resurrección, aquel que calmó la tempestad, aquel que consuela nuestro corazón, aquel que nos hace descansar en plenitud, en completa paz. O en tus problemas, en tus capacidades. Hoy día lo que Dios quiere con esta palabra es redirigir nuestros pensamientos hacia la fuente verdadera de paz, de felicidad y de gozo, que es Él, es su palabra. Acá debe estar puesta nuestra atención, en Cristo, no en nuestros problemas, no en si colgamos de una cárcel de grilletes, no si estamos desnudos o vestidos, no si al día de mañana vamos a vivir o morir, no. Solamente en que nuestra vida descansa en Él. En que nuestra vida descansa en su voluntad. Y su voluntad es perfecta, con pensamientos de bien y no de mal. A tal grado, tanto poder tiene Dios que hasta las malas situaciones Él es capaz de revertirlas a nuestro favor. Porque le amamos. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu descanso? ¿Descansamos en Dios? Te invito a entregar tu vida a Cristo y recibir esa paz que el mundo no va a entregar, ese descanso que las circunstancias de la vida nunca nos van a dar, una paz que solo se encuentra en Jesús. Abre tu corazón, entrégaselo a Él, redirige tu pensamiento y tu mente a Cristo, a su palabra,
y podrás descansar como Pedro en medio de una cárcel del problema. Así, ese descanso vas a tener en tu vida y en tu corazón. No importa la situación, Dios nos dará paz y descanso. Que el Señor te bendiga mucho. Quiero terminar con una oración. Si quieres recibir a Cristo, si quieres recibir esta paz, te invito a abrir tu corazón a Él y a entregarle tu vida. Acompáñame en esta oración. Confiesa con tu boca, repite conmigo, si quieres recibir a Cristo y esta paz. Señor, confieso con mi boca que tú eres Dios. Confieso también que he buscado la paz por muchos lugares, pero no la he encontrado. Y ahora comprendo, Dios, que solo la puedo encontrar en ti. Por eso confieso mis pecados. Reconozco que soy un hombre o una mujer con errores y con debilidades, pero quiero entregarte mi vida. Te abro mi corazón. Te reconozco como mi Dios. Déjame recibir tu paz y tu amor. Amén. Si has hecho esta oración, recibirás la paz de Dios. Te invito a que tu vida pueda ser entregada por completo a Cristo y puedas dedicar tu vida a Él en donde quiera que estés. Dios amado, oro por todos los que han escuchado esta palabra. Bendice sus vidas. Desconozco su situación, pero tal vez haya dificultades, problemas, ansiedad, miedo, estrés, preocupación, Señor. Tal vez hay falta de trabajo, tal vez hay problemas económicos, hay deudas, tal vez hay enfermedades, tal vez hay problemas matrimoniales, tal vez hay problemas de relación con sus hijos, con su familia. Señor, tú conoces sus corazones. Pero si hay algo de lo que sé y lo que conozco, es que hay un Dios verdadero que es capaz de dar paz, alivio, consuelo y descanso. Por eso, Señor, pido que esta palabra impacte sus corazones, Señor. Padre amado, llénalo de tu paz, alivia sus cargas, Jesús. Permite que puedan derramar su vida entera ante tus plantas para que tú puedas llenar su corazón de esa paz. Que sus pensamientos perseveren en ti para que tú guardes su vida en completa paz. Gracias, Jesús, porque tu palabra es perfecta. Sé que atiende a nuestra necesidad. Te alabamos y te bendecimos. Te amamos y te glorificamos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo.